Hola, mi nombre es Mariano Armiñón Lescano y hoy realizaré una entrevista sobre el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Podría indicarnos su nombre, edad y nivel educativo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Alvarado, edad 59 años y mi nivel de educación superior, ingeniero en energía. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales durante el gobierno de Alberto Fujimori? Mira, económicamente el país se encontraba en una grave situación, ¿no? Expresada en una hiperinflación, altos niveles de desempleo y también altos niveles de pobreza. La economía prácticamente había colapsado. En el aspecto político, igual, la democracia se encontraba muy inestable. Fujimori no podía llevar a cabo sus planes de gobierno porque el Congreso no se lo permitía, de tal manera que el 5 de abril de 1992 se ve obligado a dar un autogolpe, ¿no? Y decide pues disolver el Congreso y concentrar todo el poder en sus manos. Y en lo social, el terrorismo, encabezado por dos grupos como Sendero Luminoso y el MRTA, habían puesto en jaque a la población, ¿no? Causando miedo y terror, ¿no? Expresado en apagones, atentados y violencia cotidiana y muertes, ¿no? De la población, de tal manera que el país no, no encontraba la paz. ¿Qué medidas conoce que se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Alberto Fujimori? Si estas fueron efectivas. Cabe resaltar que la hiperinflación que el gobierno de Fujimori tuvo que enfrentar fue una herencia, ¿no?, del primer gobierno de Alan García. Las medidas inmediatas y rápidas que se tuvieron que implementar fueron medidas muy drásticas para la economía, conocida ahora como el Fujichoc. Se tuvieron que ordenar las finanzas públicas, se tuvo que frenar la emisión excesiva de dinero y se tuvo que aperturar la economía a la inversión privada. Como consecuencia, el precio de los productos básicos de la canasta familiar y muchos otros se dispararon exorbitantemente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el pan pasó de costar de 9.000 intis a 25.000 intis. Aunque en un inicio el impacto fue muy duro y la población tuvo que sufrir el alza repentina de los precios, a la larga el plan logró frenar la inflación y con el tiempo permitió estabilizar la economía y frenar el aumento descontrolado del coste de vida. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para enfrentar la pobreza y desigualdad? A ver, por lo que yo recuerdo, se creó un Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano llamado PROMUDE. También se orientó el gasto social, ¿no?, dirigido a los sectores más vulnerables, ¿no?, a los que más necesitaban. Por otro lado, se crearon programas de asistencia alimentaria como el PRONA y otros más que no recuerdo, creo que se llamaba Juntos. Recuerdo también que se creó un programa de planificación familiar que finalmente terminó en la esterilización de las mujeres, ¿no?, sin su consentimiento, y principalmente las indígenas y los campesinos, ¿no? ¿Qué opinión cree que merecen las medidas tomadas por el gobierno de Fujimori para combatir el Sendero Luminoso y el MRTA? Mira, hubieron medidas que resultaron positivas, pero otras no tanto, por no decir negativas, ¿no? Por ejemplo, la captura de Abimael Guzmán en el 1992 fue un duro golpe al grupo terrorista Sendero Luminoso, lo cual ayudó bastante a traer la paz, digamos, y la tranquilidad en el Perú, ¿no? Pero como aspectos negativos, la lucha antiterrorista ocasionó también graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, se habla y es bien conocido aquellos crímenes atribuibles al grupo Colina, ¿no?, que no discriminó entre culpables e inocentes. Y bueno, el uso de la fuerza, ¿no?, y el poder. ¿Qué opinión tiene sobre la campaña de esterilizaciones forzadas implementadas durante el gobierno de Alberto Fujimori?
como te dije, mira, bajo el pretexto de un programa de salud reproductiva, ¿no? Supuestamente destinado a ayudar a las mujeres a controlar su natalidad, muchas de estas fueron vulneradas en sus derechos, ¿no? Y fueron esterilizadas sin su consentimiento, ¿no? Esto fue un abuso realmente de los derechos humanos, ¿no? Que atentó contra la dignidad y la autonomía de las mujeres. ¿Qué medidas recuerda que se tomaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para controlar la prensa y cuáles cree que fueron las consecuencias? Bueno, después del autogolpe del 5 de abril del 92, Fujimori logró tener control sobre los tres poderes del Estado, ¿no? Solo faltaba el cuarto poder, que era la prensa. Para ello, ¿qué hizo? Pagó a los dueños de los canales y a los periódicos para asegurar que la cobertura informativa sea siempre favorable para el gobierno. Asimismo, también entregó dinero a periodistas, ¿no? Con lo cual lograba censurar la información negativa y a la vez atacar a los opositores al régimen. Y finalmente se crearon los llamados medios de prensa chicha, que lo único que hacían era difundir chismes, noticias falsas y campañas de desprestigio. Las consecuencias de todo esto es que se logró suprimir la libertad de expresión, ¿no? Y se manipuló a su antojo la opinión pública. ¿Cuáles considera que fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000? ¿Y qué consecuencias crees que tuvo para el país? Bueno, principalmente fueron la polémica reelección, ¿no? Del gobierno de Fujimori, que se sabía había sido fraudulenta, en primer lugar. Además, también la difusión de los Vladivideos, que puso en evidencia toda la corrupción que existía. También podemos mencionar ahí la marcha de los Cuatro Suyos, donde la población, no cansada de todos estos abusos de poder, se volcó a las calles. Asimismo, la fuga de Fujimori a otro país y la renuncia final del mismo, ¿no? Ante esta sucesión de eventos, lograron pues que Fujimori, después de haberse fugado al Japón, se viera obligado a renunciar, ¿no? Y lo más calamitoso, lo más patético, a través de un fax, ¿no? Algo nunca antes visto, ¿no? No tuvo digamos, el honor, la decencia de hacerlo de otro modo, ¿no? De venir, aunque sea, y enfrentar, ¿no? Ante las autoridades. Y bueno, esas fueron las consecuencias que tuvo, ¿no? Bueno, eso fue todo. Agradecemos mucho su participación y gracias por la entrevista.